¿Vale la pena salvar tu relación? ¿Te has preguntado en algún momento esto? Bueno, hoy hablaremos sobre las principales señales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar con el video. Como experto en amor y relaciones de pareja, que ha trabajado con miles de personas en todos estos años, puedes imaginar la cantidad de personas haciéndome preguntas a diario. Y una de ellas es justamente la siguiente: ¿cómo saber si vale la pena salvar una relación? Todos sabemos que el proceso de recuperar a tu ex es un desafío y te preguntas si tienes una oportunidad de triunfar, pero también si vale la pena. Debido a que me preguntan con tanta frecuencia, creo que el tema merece que lo hablemos, ¿verdad? Pues claro que sí. Hoy vamos a ver cómo determinar si debes luchar por tu relación o no, y qué hacer sobre todo. Una cosa interesante que me he dado cuenta a lo largo de los años es que casi siempre sabemos la respuesta, pero esta respuesta está tan enterrada bajo pensamientos confusos que se vuelve difícil encontrarla. Entonces, primero, ¿cómo sabes si vale la pena salvar tu relación? Toma la decisión. Todas y cada una de las relaciones son complejas y únicas. Cada una tiene complejidades, historias, altibajos e involucran muchos tipos diferentes de personalidades. Por esa razón, no puedo darles una respuesta única para todos. Me gustaría aclararlo desde el principio. No puedo decirte eso. Sí, tienes que arreglar tu relación ahora mismo. O no, tienes que pasar página y nunca mirar atrás. Sin embargo, lo que puedo hacer es brindarte datos importantes para tener en cuenta y analizar, que te ayudarán a determinar el curso de acción correcto. El futuro de tu relación está en tus manos y depende de ti determinar si vale la pena salvar esta relación. Es importante entender esto porque la decisión de salvar tu relación o seguir adelante debe provenir de ti y solo de ti. De lo contrario, afectará el enfoque de tu situación. Te digo esto porque muchas veces una persona se sentirá presionada a elegir una determinada opción y terminará lamentando esa decisión, porque en realidad no fue su decisión. Así que te muestro las señales que puedes tomar en consideración para tomar la mejor decisión. Valga la redundancia. Segundo, ¿vale la pena salvar tu relación? Señales a prestar atención. Existen ciertos indicadores de que sí vale la pena. A lo largo de este proceso es de suma importancia tener la seguridad de adoptar la mentalidad correcta. Quiero que pienses en esto. Sé lo que valgo y voy a tomar una decisión informada sobre si debo o no salvar esta relación. Uno de los factores más importantes de si la relación debe salvarse o no es qué tan alineados están sus sistemas de valores. Tener el mismo conjunto de valores es uno de los cimientos de una relación que va a resistir la prueba del tiempo y todos los desafíos que la vida te depara. Pregúntate si los dos están en el mismo camino en términos de cómo se ven a sí mismos y cómo ven sus roles en el mundo que los rodea. ¿Comparten proyectos y metas de vida en común? ¿Se sienten alineados entre sí y quieren las mismas cosas? ¿Están dispuestos a trabajar en equipo para lograr estos objetivos? Algunos elementos importantes que debes tener en cuenta son cómo ven el futuro, cómo quieres criar a tus hijos, qué valores les encantaría darles y enseñarles, cómo te gustaría aprender y cuáles son las cosas más importantes para ti. Algunos de ustedes podrían estar diciendo que sus valores están perfectamente alineados, pero son pequeñas cosas con las que ustedes dos estaban luchando. Quieren las mismas cosas en el futuro, pero él siempre se olvida de los planes, o sigo descubriéndola en pequeñas mentiras. Entonces, cuando se trata de estar juntos y determinar si deben luchar o no por esta relación, piensen en cómo estas pequeñas cosas representan el sistema de valores de una persona. No se trata de lo que hace tu expareja o tu pareja, se trata de cómo sus acciones representan su sistema de valores, si ese sistema de valores se alinea con el tuyo. Entonces, si realmente sientes que tus valores están alineados, diría que vale la pena salvar tu relación. Los problemas sin importancia se pueden solucionar, pero los valores son los que están grabados en piedra. Si esta relación y esta persona te presionan para que te comportes y aceptes cosas que van completamente en contra de lo que realmente crees y eres, entonces esta relación podría no ser la adecuada para ti. Tercero, ¿vale la pena salvar tu relación? Piensa en los desafíos que enfrentan.
Otra cosa útil en la que tienes que pensar cuando te preguntas si debes salvar tu relación son los desafíos que estaban presentes mientras estaban juntos. Uno de los ejercicios que hacemos con las personas consiste en que escriban una lista detallada de todas las cosas que causaron el que estén aquí buscando ayuda. Te animo a que escribas todas las cosas con las que tu relación estaba luchando, tanto grandes como pequeñas. No las escatimes, pues todas tienen importancia. ¿Sentiste que tu ex te estaba dando por sentado o por sentada? ¿Uno de ustedes estaba dando más que el otro? ¿Fue la mentira? ¿Fue la puntualidad? ¿Impuntualidad? Describe qué es exactamente lo que te hace cuestionar si vale la pena salvar tu relación. Cuanto más detallado sea, más fácil será obtener una imagen clara de lo que sucede y luego podrás comenzar a analizar. El siguiente paso es comenzar a explorar cómo se pueden resolver estos problemas y si se pueden resolver o no. ¿Qué tipo de soluciones a largo plazo se te ocurren para proteger tu relación en el futuro? Ten en cuenta que debes centrarte en tus acciones y lo que tú puedes hacer, porque no puedes controlar lo que tu expareja hará y lo que no hará. Tú tienes el control de tus propias acciones y solo de las tuyas. Piensa en cómo puedes arreglar tu relación en el hipotético caso de que tu expareja no esté dispuesta a mover un dedo. Una vez que estén juntos de nuevo, probablemente contribuirá, pero la mejor manera de cubrir todas tus bases es concentrarte únicamente en lo que tú puedes hacer. Ahora, cuando estás explorando estas soluciones, si sientes que vas a tener que cambiar fundamentalmente quién eres tú y ceder en lo que consideras correcto o incorrecto, entonces esta relación pueda que no valga la pena salvarla. Si vas a tener que descuidarte para que esta relación pueda funcionar, las cosas empezarán a aclararse. Tienes que protegerte de este tipo de cosas y tener especial cuidado con las relaciones tóxicas. Si tu relación solo necesita pequeñas modificaciones para que funcione, salvarla es una buena opción. Todos tenemos malos hábitos y cosas que podemos mejorar, y se pueden hacer modificaciones. Nadie es perfecto y es importante recordarlo. Esa es la clave. Bien, queremos ayudarte. Sé que quieres salvar tu relación. Sé que quieres recuperar a tu expareja porque es la persona que amas. Y existe amor todavía. Pues hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas iniciarte en el proceso sin cometer errores en el camino. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, hasta el próximo video.